Buenos días, seguimos con las ponencias de la mañana, tratando pues, de otro de los nuevos derechos en esta nueva era. Esta mañana vamos a encargarnos, en esta segunda ponencia, de hablar de derechos digitales y derechos humanos. Y cuando desde la organización del curso me pidieron que presentase a la ponente y que, bueno, de alguna manera contextualizara de lo que vamos a hablar en esta sesión, bueno, me preguntaba qué pasaba en el mundo en el año 1948, porque hoy hablar de derechos digitales parece que es actual, que es nuevo. En el año 1983 es cuando empezamos a hablar de Internet, cuando conocimos algo de Internet. Pero ¿qué pasaba en el mundo en el año 1948? Bueno, pues en el año 1948 pasaron cosas que ahora nos parecen lejanas, muy lejanas en el tiempo. Por ejemplo, el rey, que era todavía del Reino Unido, dejó la India, dejó de ser rey de la India. Salieron las últimas tropas británicas de la India. Ceilán se independizó de la India. Otras cuestiones, pues se funda la Organización Mundial de la Salud, que tristemente hemos conocido en estos últimos años de manera mucho más directa. Cuestiones más. Mire, 3 físicos en enero de 1948 inventan lo que se llama el transistor de contacto. Y nosotros pensamos, transistor de contacto, tal vez los que ya somos más antiguos reconocemos la radio, pero es que no solo la radio, fue el inicio de la fabricación de los ordenadores. Entonces digo, perfecto, vinculamos el año 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos con el inicio de lo que estaba por venir. ¿Eso que estaba por venir? Pues nos provoca nuevos escenarios, nos provoca nuevas relaciones humanas cuando hablamos también de esos derechos digitales, y estamos hablando pues ahora mismo de inteligencia artificial, de los sesgos que conlleva la inteligencia artificial. Pero es que en el año 1996 un autor americano se planteaba una cuestión, y era el derecho, por ejemplo, postal, la intimidad, el derecho reconocido a la intimidad del correo postal no estaba reconocido para el correo electrónico. Sí que es verdad que era el inicio del correo electrónico, pero no se contemplaba la posibilidad de reconocer ese derecho de inviolabilidad al derecho electrónico. Hemos conocido en estos últimos años los sesgos que conllevan cuestiones, por ejemplo, de la utilización de los algoritmos para determinadas actuaciones, o el derecho en la nube, quién tiene derecho a interactuar, a conocer. Pues todos esos derechos, todas esas cuestiones son las que nos traen esta mañana en esta ponencia que tenemos el gusto de introducir. Contamos con la presencia pues, de Pilar Mayral Medina, que en este momento pues, es directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Recordemos que hace 2 años España publica la Carta de Derechos Digitales. Entonces, bueno, pues vamos a tratar y vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de esa Carta de Derechos Digitales. Ha desarrollado además labores de asesoría en la puesta en marcha de estas políticas digitales del Gobierno de España. Es doctora en Ciencias Políticas y Administración Pública, premio del INAP por su tesis doctoral vinculada a la innovación pública en las administraciones locales, y regresa en cierta manera a su alma mater, lo estábamos comentando antes. Es profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces comentábamos pues, el acercamiento nuevamente a las aulas, ya no a las aulas de docencia de grado, sino en estos cursos de verano. Su dedicación, además, como consultora, su dedicación como docente y su dedicación como investigadora en estos casos, hacen de ella la persona idónea para hablarnos de estos derechos digitales y derechos humanos. La integración de esta actividad académica con determinadas publicaciones en esta materia, yo creo que nos va a enfocar claramente a estos nuevos derechos, a estos nuevos retos y a estos nuevos desafíos que implica los derechos digitales. Sin más, Pilar. Gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación. Muchísimas gracias porque no solamente el contenido del curso es más que interesante. ¿Me oís? ¿Me escucháis bien, verdad?
sino necesario en estos tiempos que corren, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta de que estamos en un contexto de revolución industrial, una nueva revolución industrial, pero que implica, como fue la anterior, ¿no?, implica también cambios trascendentales en la sociedad, en la economía, en la forma en la que, bueno, interactuamos, en la visión al final, ¿no?, de lo que es, yo diría que el mundo y de las opciones que también tenemos como sociedad global a la hora de, bueno, pues ir marcando cuáles son, y yo diría que derechos ahora mismo más que relevantes porque deben ser asociados a esa ola de derechos fundamentales que... a esa ola de derechos fundamentales, bueno, pues que venimos empujando, cuidando y además debatiendo, ¿no?, en función de los contextos y en cómo nos estamos moviendo. Bueno, mi objetivo hoy es plantear elementos para un debate, tengo que decirlo. Sobre todo porque el contenido no es teórico, tampoco es técnico ni tecnológico, hay componentes, ¿no? Yo creo que es más filosófico que otra cosa y también jurídico, o estamos en ello, ¿no?, porque de alguna manera estamos, como decía, en un contexto en el que debemos hablar de derechos digitales desde una perspectiva, no sé si decir no normativa, pero prenormativa. Desde luego ese es el contexto, ¿no? Y por eso el debate es tan necesario, porque el proceso de transformación digital debe tener una serie de adjetivos que tienen que ver con la ética, con la capacidad de integrar a todas las personas, con la inclusión de diferentes colectivos y, bueno, hay muchos, yo diría que retos, ¿no?, desde el punto de vista social, político y también, por cierto, ambiental, se ha ido el secretario de Estado, que a priori podrían parecer que no tienen mucho vínculo, pero que son más que importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Mi idea es plantear algunos datos de contexto, como digo, abrir el debate porque existen retos muy importantes, hay desafíos que no podemos dejar atrás. Yo no diría que ya llegamos tarde a gestionar esos desafíos porque no es verdad. Creo además que en España hemos hecho un avance muy importante, luego lo comentaremos, pero hemos conseguido impulsar, ¿no?, programas, yo diría que de alto impacto y sobre todo ser una referencia en el ámbito también europeo, pero en la región iberoamericana y además planteando, yo diría que una visión y un discurso de colaboración, de cooperación internacional que son básicos para hablar de estas cuestiones como son los derechos digitales, ¿no? Estábamos hablando, el proceso de transformación, ya esto se ha debatido, pero que es global, es más que evidente, es muy veloz, está siendo muy disruptivo. Acordad de que hace un año ChatGPT para nosotros no era nada, no era absolutamente nada, no sabíamos no lo habíamos escuchado, ¿no? Y ahora resulta que estaban los estudiantes lo mismo desde hace, no un año, pero 9 meses ya haciendo trabajos con él. ¿A que sí? No tenemos recursos para saber cómo han hecho los estudiantes los trabajos. ¿Cómo se llama? El Turnitin sí, ya no vale. Adiós al Turnitin. Claro. Fijaos lo que supone eso. Pero es que también hay docentes que están escribiendo utilizando esas tecnologías, hay periodistas que están escribiendo utilizando esas tecnologías, hay empresas que ya están entrenando sus algoritmos utilizando también ChatGPT. 9 meses. Pensad desde cuándo estamos escuchando hablar de ChatGPT. Y resulta que teníamos ya esta cuarta versión, el ChatGPT 4. Fija, ¿no? Traigo este tipo de cuestiones para que podamos interactuar porque realmente es algo muy loco. Podemos pensar que es muy loco, ¿no? Y esto es lo que evidencia que esa transformación digital, como decía, es más que veloz, es ultra rápida. Y tenemos que estar muy atentos a qué está suponiendo esa disrupción tecnológica y cómo está impactando en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente. Hablemos de blockchain, minería de datos y lo que supone eso, ¿no?, en términos de consumo energético. Esto no es una cuestión simplemente tecnológica, tiene mucha más trascendencia, ¿no? Por eso es fundamental que consigamos generar herramientas que nos permitan desarrollarnos en esa sociedad digital con garantías. Con garantías, como digo, a muchos niveles, a distintos niveles, que además son complementarios, como vamos a ver. Necesitamos capacidad de adaptación. Y esto es algo que no siempre tenemos.
Entonces, no es que se nos caiga de pronto encima la tecnología, una tecnología muy disruptiva, es que ya ciertamente la evolución es exponencial y tenemos que saberlo. Y como tenemos que saberlo, tenemos que anticiparnos a los posibles impactos negativos de esa tecnología, que ya los vamos conociendo. Sobre todo porque cuanto antes seamos capaces de entender que esos impactos pueden ser muy positivos, pero también muy negativos y que hay que reaccionar, más preparados estaremos ante futuras disrupciones. No sé, me podría inventar algo, el ChatGPT 25, no lo sé. Hablamos de neuroderechos, de todo lo que suponen, ¿no?, los relojes, con todos los datos que eso supone, determinadas aplicaciones, ¿no?, que están conectadas a órganos vitales, bueno, etcétera, etcétera. Esto ya no es una distopía, es una realidad. Nos contamos ya los pasos, ya creo que probablemente muchos ni los miremos, ¿a que no? A que ya no, a veces, bueno, depende, ¿no?, en cómo estemos, pero a veces, los pasos ya es algo que parece que llevamos toda la vida, con un reloj que nos dice cuántos pasos, cuántas calorías, que nos avisa con un mensaje de WhatsApp, ¿no? Llevamos toda la vida con ello y no es así. Yo entiendo que aquí mucha gente hemos crecido. De hecho, es más, una vez, y esto, claro, ¿os acordáis del teléfono por pasos? ¿Os acordáis de esa adolescencia hablando con las amigas, con los amigos? Y esa madre y ese padre, cuelga ya, cuelga ya, cuelga ya. ¿Cómo hubiese sido nuestro COVID en esas circunstancias? O sea, imaginémonos por un momento. Bueno, pues pensemos cómo hemos evolucionado en tan poco tiempo y ese salto absolutamente cualitativo, ¿no?, en términos de conexión, de interacción, de comunicación, de acceso a la información. Esta es otra. Parece que tenemos información en Internet, vale todo Internet. Esto es algo también que en ámbito, ya sabemos, ¿no?, académicos hay que evangelizar bastante, ¿no? No todo vale, por favor, pero bueno, es fundamental. Claro, para eso la flexibilidad es también muy relevante. Y aquí hablamos de flexibilidad en términos de entender el derecho, los marcos regulatorios, los procedimientos, ¿no?, legislativos, como lo que son, lógicamente, con nuestro los marcos constitucionales, nuestros ordenamientos jurídicos, pero con la capacidad de tener que plantear que habrá cambios regulatorios y que serán necesarios cambios regulatorios. Ahora mismo estamos, bueno, la presidencia, ¿sabéis?, ¿no?, del Consejo, la presidencia española nos ha tocado gestionar, bueno, seguir con el trámite del expediente legislativo, lo habréis escuchado, y si no, no os preocupéis que lo vais a escuchar, del reglamento de inteligencia artificial. ¿No? Parece que ha aparecido de pronto, se lleva debatiendo, se lleva trabajando, este expediente lleva abierto ya un tiempo y la idea y lo óptimo sería cerrarlo en este semestre, se está acelerando para esa cuestión, pero probablemente ese reglamento, que ya había un borrador aprobado, sobre el que está trabajando, ya esté obsoleto para algunas tecnologías. Y pensemos lo que eso supone, ¿no? No quiero parecer distópica, simplemente digo, tenemos que hacer un análisis de la realidad, ¿no?, de cuáles son los marcos en los que nos movemos, qué herramientas tenemos y qué opciones también podemos localizar, porque las hay. Y de hecho ese pensamiento, esa capacidad para pensar desde una perspectiva estratégica va a ser, ahora sí que más que nunca va a ser clave, porque solo con esa capacidad de reflexión a futuro, conociendo evidentemente de manera exhaustiva cuáles son las tendencias en materia tecnológica, podremos, no sé si anticiparnos, pero bueno, pero sí al menos acompasar ese momento de desarrollo tecnológico con ese momento de desarrollo regulatorio, con esos momentos de información a la ciudadanía, de desarrollo de competencias digitales, de interacción con los mercados, con esas nuevas dinámicas que existen en el mercado global, en el mercado de la tecnología, en la economía digital al final, ¿no? Fundamental. Os traigo algunos datos porque, claro, el tema COVID, el COVID supuso una catarsis importante, pero fijaos, los trámites online, todo lo que era administración digital, se multiplicaron en un 500% durante todo ese proceso. Esto es muy importante, y ahora me sale mi vena de politóloga también, que no puedo evitarlo desde la perspectiva de la gestión pública, porque muchas veces pensamos que la administración no es capaz ya no de innovar, que muchos, lamentablemente está generalizada esa idea, ¿no? Yo no la comparto, evidentemente, pero sí
muchas veces se comparte esa, yo diría, ese preconcepto, ¿no?, de que la administración pública no es capaz de dar respuesta ágil. Y ciertamente hay una burocracia, existen muchos problemas, ¿no?, en términos de gestión, de plazos, de tiempos de atención, mucho, bueno, no sé el tema ahora, ¿no? Pero en ese momento, fijaos, la administración no dejó de trabajar. La administración digital pudo dar respuesta, fijaos, multiplicando de esa manera esa capacidad de tramitación. Fuimos capaces de escalar sistemas de teletrabajo, no se paró. Y tampoco había, no había recursos en las casas en muchas ocasiones para poder dar respuesta, y fundamental, no había, yo diría que una cultura de ese trabajo en casa para dar respuesta, ¿no?, y servicio público. Aún así se consiguió, con mayor o menor, vamos, quiero decir, no todo fue evidentemente plenamente satisfactorio, pero es que en ese momento no era satisfactorio y nadie pensaba que tuviésemos que hacer frente a una circunstancia, ¿no? Más de 10 millones de certificados digitales emitidos en un plazo tan corto garantizaron que mucha gente tuvo acceso a muchos recursos, a prestaciones, a determinados servicios necesarios, y fue fundamental. Y a partir de ahí, fijaos, hemos conseguido normalizar el uso de determinadas tecnologías que han permitido automatizar procesos en el sector público. Y esto es fundamental. De hecho, yo vuelvo otra vez un poco a la idea de innovación. Hemos marcado un hito con algunos, digamos, procesos de gestión que se va a normalizar ya. Y es el uso de esos nanorobots, esas, bueno, tecnologías para que mucha gente no tenga que presentar 35 papeles para realizar una solicitud. Hemos conseguido, y esto es muy importante, hemos puesto la base administrativa para generar nuevos marcos de gestión, y esto es fundamental. Entre otras cuestiones, porque esto no es solamente una cuestión de papelitos, de quiero este papel y este otro, no, es que esos papeles los emiten diferentes entidades, no solamente en este caso la Administración General del Estado, sino Colegio de Notarios, bueno, diferentes instituciones que son independientes de la Administración y que han participado y ya han normalizado también espacios de colaboración donde las tecnologías han facilitado aminorar la carga administrativa a la gente. Y esto es fundamental. Claro, desde el mismo punto de vista, las empresas, lógicamente, también están incorporando esas tecnologías, y en el caso de la inteligencia artificial, cada vez es mayor. Hay una cuestión muy importante, lógicamente, este cambio no es tan disruptivo tampoco en el ámbito privado, pero en función del tamaño de las empresas, y ese es un criterio muy relevante, la integración de la inteligencia artificial cada vez se hace mayor. Eso implica que muchos servicios están basados en algoritmos, con todo lo que ello supone, y que ya hemos introducido porque es fundamental y forma parte de esa lógica y esa visión de derechos. Bueno, aquí traigo algunos datos, ¿vale? Pero lo importante aquí es la información de abajo, ¿vale? Como es el uso, a qué se destina el uso de la inteligencia artificial. Desde el movimiento físico de máquinas, esto es algo bastante claro, la generación de lenguaje escrito hablado, el análisis del propio lenguaje, ¿vale? El aprendizaje automático, bueno, etcétera, etcétera. Los usos son diversos y cada uno de estos usos puede tener una implicación no solamente en lo que suponen nuestros datos personales, sino también en lo que supone el cribado de esos datos y ese perfilado que se hace de las personas. Y esta es una cuestión fundamental. Luego vamos a tratarlo. Bueno, aquí he traído algunos datos que tienen que ver con la situación, ¿no?, de España en ese índice de la economía y la sociedad digitales, que es el DESI, es nuestro referente. En el año 2021 estábamos en ese puesto, en el 7º puesto, hemos ido escalando y ha habido avances, yo entiendo que muy positivos, porque también hemos entrado, ¿no?, en ese boom de la tecnología y en esa normalización. Claro, en este contexto, ¿cuáles son algunos, esto no es exhaustivo, ¿vale?, de los desafíos que nos encontramos y que son fundamentales, ¿no?, que tengamos en cuenta? El primero tiene un componente ético, absolutamente ético. Y yo diría, y no me gusta hablar de este término, pero porque creo que es algo muy personal, pero que hay ciertos elementos que tienen que ver con la moral que también deben estar presentes, ¿no? La transformación digital no puede ser, yo diría que neutra, no lo está siendo, y por eso hablamos de derechos digitales. O
si no, no hablaríamos de ellos, ¿no? Por eso hay ese componente ético que se debe garantizar y de alguna manera un posicionamiento vinculado a determinados valores morales que también debemos defender, ¿no? Esa es la lógica que yo entiendo que debemos tener en cuenta para garantizar que esa transformación digital es inclusiva y que no se queda nadie atrás, o que los que se quedan atrás son los mínimos. Hablamos de brechas digitales, hay muchas problemáticas en torno a todo esto, desde la conectividad, la banda ancha o la red, ahora hablamos del 5G, ¿vale? La capacidad de conexión de las personas, de las empresas, bueno, de las administraciones también, ¿no? Públicas en determinados territorios, pasando por la protección de la información, la prevención de ciberdelitos. Esto ya es algo que decir, está, o sea, ya está, no es que no está llegando, ya está aquí. Quiero decir, es un nicho de mercado en la ciberdelincuencia, o sea, y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Las empresas utilizan estas tecnologías y, claro, ha habido un boom tecnológico tan rápido y tan grande, además impulsado por determinadas plataformas a nivel global, que realmente, como decíamos, la regulación de la inteligencia artificial en Europa está teniendo, con este proceso que estamos viviendo ahora, ¿no? Con este expediente legislativo del que hablábamos, ¿no? Del reglamento, está siendo ambicioso, pero probablemente llegue, bueno, obsoleto, pero desde luego sí que está marcando determinados valores, y esto es muy importante, ¿vale? De hecho, no sé si habéis escuchado, pero el creador de ChatGPT, Sam Altman, estuvo hace poco de gira por Europa. Nosotros tuvimos una reunión con él y él reivindicaba control, regulación. Y esto es muy interesante porque al final lo que nos estamos planteando es también una visión de nuestra sociedad desde esa perspectiva que tiene un componente también más ideológico, ¿no? De más regulación, más libertad de mercado, más... Claro, pero hay unas cuestiones éticas que están por encima, ¿no? De esa libertad del mercado. Y eso es algo fundamental en este momento, ¿vale? Claro, hablábamos la conectividad, hablamos de vertebración territorial, evidentemente, y eso es algo muy interesante, por ejemplo, en relación a América Latina, con quien hemos estado interactuando mucho, luego veremos, ¿no? Hemos impulsado además una Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, ¿vale? Donde vemos diferentes contextos. La conectividad no es la misma. España es un referente, por cierto, en conectividad a nivel europeo, yo diría que a nivel mundial. De hecho, creo que ahora, incluyendo la conectividad vía satélite, podemos decir que tenemos un país 100% conectado. Y esto es algo que no es muy usual, porque además nuestro país es muy grande, hay muchas zonas despobladas, la orografía es muy diversa y hemos conseguido, bueno, pues que también utilizando lógicamente las inversiones de ese plan de recuperación, seguro que habéis oído hablar con él, está claro, del PRTR, ¿verdad? Del PRTR, del MRR, de todas estas cosas, bueno, pues hemos conseguido avanzar también en ese sentido, ¿no? Hablábamos antes de eliminación de barreras burocráticas, de todo lo que supone para nosotros la tecnología y cómo rentabilizarla en esa, bueno, pues mejora de la interacción entre lo público y las personas, las empresas, los colectivos, ¿de acuerdo? Pero todo ello con una visión muy clara, y esto es fundamental, y es el esfuerzo por materializar los derechos que ya existen en el mundo analógico, en el mundo material y físico, en ese contexto digital. Claro, esto es como un poco, ¿no? Parece difícil, pero realmente no lo es. Por eso era tan... Bueno, no lo es. Por lo menos desde el punto de vista conceptual, luego tenemos ya otras cuestiones, pero hay que ser valientes, ¿no? Y hay que plantearse que, bueno, desde la perspectiva de derechos sí que se pueden categorizar. Nosotros lo hemos hecho en la Carta de Derechos Digitales, y avanzar en ese sentido, ¿no? Como os decía, necesitamos una transformación digital humanista y hablamos de humanismo tecnológico. El humanismo tecnológico además como un referente clave, pero ya compartido, ¿eh? Las grandes empresas digitales, las grandes plataformas entienden que el humanismo tecnológico es un referente también para su reputación como empresas. Y eso es muy interesante, porque eso supone que hay vías para sumar a los grandes promotores de tecnología y de nuevos marcos, de una nueva economía en esa revolución industrial,
para poder avanzar en determinadas cuestiones, como decía, que tienen un impacto ético, tienen un impacto social, tienen un impacto ambiental muy importante. No sé el coste, pero me debería haber informado porque son datos interesantes, ¿no? Pero el coste que supone el garantizar el uso y el mantenimiento de esas infraestructuras tecnológicas que se necesitan para hacer minería de datos, y el agua para enfriar máquinas, y dónde deben estar, ¿no? Implantadas esas infraestructuras. O sea, hay cuestiones muy relevantes también en materia, como decía, ambiental, de la misma forma que, como estábamos planteando, tenemos retos políticos que pasan por la colaboración, por la apertura de miras, por la anticipación, por la capacidad de negociación para generar un marco garantista, etcétera, etcétera. Y yo creo, sinceramente, que tenemos una materia delante nuestra que de alguna manera genera un cierto consenso. Probablemente porque nos hemos asustado, ¿no?, de esta rápida transformación, ¿no?, de la economía, de la forma de consumo, de la forma de comunicarnos, y eso es algo que debemos rentabilizar. Yo lo veo, no sé, pensamiento reversivo, ¿no? Ante esas cuestiones, ante el miedo de todo, nos sumamos, ¿no? Por lo menos planteemos este tipo de estrategias, ¿no? Bueno, nosotros desarrollamos desde hace 3 años determinadas estrategias, todas incluidas en la Agenda España Digital. Fijaos, hablábamos antes de esa rapidez, ¿no?, ese desarrollo vertiginoso de las tecnologías. La Agenda España Digital tenía como horizonte el año 2025 y hace año y medio hubo que ampliarlo al 26 porque había que actualizarlo. Había que actualizar ese marco estratégico, ¿no?, que por cierto es el que da cabida, bueno, a diferentes estrategias que tienen que ver con las distintas, no voy a hablar de sectores porque no es una visión sectorial, sino los distintos ámbitos de política pública sobre los que promover una transformación digital. Y esto tiene que ver con la administración pública, de ahí la estrategia de digitalización de la administración pública, con la conectividad y esa estrategia del 5G, con las competencias digitales, fundamental. Ahora viene otra. Nosotros los adolescentes con los pasos, ya cuelgo, pero es que los chavales, la gente joven, claro, cuelgo del teléfono, claro. Los chavales, la gente joven, los niños, ¿no?, son digitales, ya vienen por defecto digitales, pero realmente no es así, no es así. Utilizan tecnología de una manera muy parcial, muy sesgada, utilizan pocas aplicaciones y tenemos que garantizar que tengan conocimiento de qué es la tecnología, de cuáles son sus derechos también en el contexto digital, de cuáles son los riesgos, por cierto, esto es fundamental porque son nuevos. Bueno, ya no son tan nuevos, pero no son riesgos que desde luego nosotros tuviésemos de jovencitos, ¿no? Y esto es fundamental. De la misma manera que es fundamental que las personas mayores accedan a determinados contenidos adaptados, lógicamente, para garantizar que no quedan fuera de esa realidad digital. Hemos visto cómo ha habido negociaciones con la banca para garantizar una serie de servicios, estamos viendo la necesidad de adaptar atención personalizada para apoyar a determinados colectivos en el acceso a esos certificados digitales, a determinados trámites. Hay que planificar todo este tipo de... porque es servicio público, ¿no? Y ahí las competencias digitales, como decía, son fundamentales, evidentemente a distintos niveles, ¿no? Hablamos de pymes, claro, tenemos un 98% de pymes en nuestra economía. Las pymes tienen que adaptarse a ese nuevo escenario, a la economía digital, a la economía del dato, por cierto, fundamental, el valor del dato. Me dice siempre que el dato, escuchaba y lo comentábamos un día, el dato es el nuevo petróleo. ¿Y qué va? El petróleo se agota, pero los datos crecen exponencialmente en cada segundo. Y eso es una cuestión esa es otra lógica, ¿vale? La economía del dato crece cada vez más. Y el dato es desde, no la máquina, pero sí lo que generan los pasos, la conexión con el servidor, la interacción con una tarjeta de crédito, con una plataforma de comercio. Bueno, fundamental. Los corpus que ya existen temáticos online a nivel académico, de investigación, desde el punto de vista científico, es clave. La cantidad de conocimiento que existe y que puede estar a disposición de grupos de investigación.
Yo voy hilando temas, pero fijaos, tenemos corpus de datos industriales, tenemos corpus de datos de científicos, temáticos, tenemos leyes de protección de datos personales, pero esto va más allá de los datos personales, tenemos un marco de protección del conocimiento y de la propiedad industrial, de la propiedad científica. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Vamos a seguir protegiéndolo, pero pensemos que hay alternativas, no a la protección, sino formas de protegerlos, pero además haciendo que esos datos sean rentables para seguir desarrollando conocimiento, por ejemplo. El otro día tuvimos una reunión con la Biblioteca Nacional en esta línea y fue muy interesante. Bueno, porque la Biblioteca Nacional, que además es una de las instituciones, yo creo, más importantes, más relevantes y de verdad de referencia de nuestro país. La cantidad de información que tiene la Biblioteca Nacional, que ya ha transformado en corpus y que generan conocimiento, que pueden permitir generar conocimiento utilizando algoritmos de una manera, garantizando esos derechos de creadores, de científicos, es fundamental. Claro, son otras lógicas, ¿no? Pero ya están aquí. Todas esas cuestiones tienen que ver también con los derechos, por eso es muy importante, ¿no? Y en la ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, se abordan estas cuestiones, como es no solamente el desarrollo, ¿no?, del procesamiento del lenguaje natural y la aplicación de IA, de inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿no?, en distintos ámbitos, como el industrial, como en los servicios públicos, sino también los derechos, ¿no? Y esto es fundamental. Por eso, la Carta de Derechos Digitales ha sido, bueno, yo creo que un hito muy importante, fundamentalmente porque generó un debate muy intenso, se pusieron negro sobre blanco cuestiones de riesgo muy asociadas también a los debates que en el marco europeo, lógicamente, se estaban desarrollando en torno a ese borrador de reglamento, sino también porque ha sido un referente para abrir nuevos debates en el marco europeo y ahondar además en esa necesidad de ir permanentemente evolucionando en esa revisión de derechos y además, como os comentaba antes, en impulsar iniciativas de este tipo a nivel regional, en este caso en el ámbito iberoamericano. De ahí la Carta Iberoamericana, que ha estado, bueno, hubo un trabajo muy arduo y además muy interesante porque, como os decía antes, las realidades son muy distintas, pero los elementos éticos no. En una sociedad ya digital y ya en un mercado, ¿no?, una economía digital. La Carta tiene 2 años, se aprobó por estas fechas, en julio de 2021, y no se trata de un documento, evidentemente, no es un texto jurídico, no es un texto normativo, ¿vale? Sino que tiene un carácter descriptivo, prospectivo hoy, y muy asertivo. Negro sobre blanco, cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta y qué línea, en qué marco se deben desarrollar, yo diría que a corto, bueno, medio plazo, a largo no, ya digo, no nos da, este tipo de derechos, ¿no? Importantísimo. Se reconocen retos y muy importante, se fijan principios. Tiene que ver con esa lógica, ¿no?, de las personas por delante, de ese humanismo tecnológico con cuestiones éticas que no podemos pasar por alto y que son fundamentales, ¿no? La idea es, y el objetivo fundamental es reforzar los derechos de la ciudadanía y sobre todo plantear un marco sobre el que trabajar la certidumbre. No sabemos quién tiene nuestros datos. Pensamos que, claro, todo ha valido hasta ahora, ¿no? Claro. Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, cómo podemos estar protegidos. Tenemos que saber que hay determinadas cuestiones que no están bien. No están bien en el mundo físico y tampoco lo están bien en lo digital. ¿Quién hablaba el otro día? No está bien que ayer tuvimos un debate muy interesante con jóvenes, fue muy interesante, sobre su visión, ¿no?, de la transformación digital, a jóvenes además distintos, bueno, iberoamericanos, está el Consejo de Juventud, bueno, con distintos perfiles, y fue muy interesante ver cómo ellos mismos eran conscientes de que las brechas digitales les hacían a ellos como grupo, digamos, peores, porque hacían peores también a sus abuelos. Quiero decir, si mi abuelo o mi abuela no está conectado
o no tiene información sobre qué derechos tiene, qué opciones tiene de acceder a determinados servicios, yo no estoy, digamos, yo tampoco completo mis derechos en el contexto digital porque falta gente. Esa brecha digital hace que haya gente fuera, que también necesita información, que puede ver en el móvil cuánto tarda el autobús, que puede coger una cita, que puede tener acceso a su expediente, no, a su historia clínica. Con el móvil, fijaos lo que supone eso, ¿no? Pero es que esta gente joven también planteaba cuestiones muy interesantes en torno a, es que me estaba acordando ahora por Rosalía. Claro, no está bien que a una mujer la agredan en la calle ni en ningún sitio, lógicamente, pero es que también debemos considerar una agresión que a una foto de, que yo no lo conocía, no sabía que esto había ocurrido, de Rosalía le apliquen inteligencia artificial y le cambien el cuerpo, la saquen desnuda por las redes y eso se viralice de una manera, bueno, pues ya sabemos cómo se viraliza, ¿no? Eso también es una agresión. Y esto es algo que probablemente nunca nos hubiésemos planteado y pues pasa de una manera demasiado habitual. No es normal la desinformación. Las redes sociales tienen que tener también unos límites desde el punto de vista ético y su uso también. Y la gente joven está preocupada también por esas cuestiones y cada vez estará más preocupada. Hablamos de cuestiones que ya están aquí y que tenemos que tener muy claro que la certidumbre puede hacer que seamos conscientes de derechos y podamos reivindicarlos. Sobre todo podamos reivindicar que los derechos se materialicen, ¿no? En textos, en normas y en políticas públicas, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Voy pasando porque lo mismo me estoy enrollando ya y me gustaría que hablaseis, bien, la Carta de Derechos Digitales tuvo un punto de partida muy interesante. Y es que esto no fue un día, venga, va, en un despacho, para nada. Hubo una serie de actividades de carácter participativo, pero sobre todo sobre la base de un debate técnico con expertos y expertas en materia de derechos digitales. Aquí hablamos desde, y esto a mí es lo que me parece mucho más interesante, una visión absolutamente interdisciplinar. No eran tecnólogos, no eran ingenieros informáticos ni este tipo de cuestiones. Eran personas de diferentes áreas del derecho, expertas jurídicos, eran personas que venían del ámbito académico, de la sociología, de diferentes áreas de conocimiento que al final pusieron también negro sobre blanco cuáles eran las bases, en base a esos retos establecidos, para realizar una primera consulta pública que recibió aportaciones, ¿vale? Se elaboró a partir de ahí un segundo documento, se volvió a revisar por parte de ese comité de expertos y se llevó a una segunda consulta pública esa Carta de Derechos que consiguió sumar más de 200 contribuciones. Que yo creo, hombre, que para un texto de este tipo pues no está mal, ¿no? Muy interesante, a mí me parece muy interesante. Finalmente, en reuniones, digamos que un trabajo más, no sé si llamarlo de campo, pero bueno, sí, más cualitativo, bueno, pues se llegó a cerrar con, por cierto, diferentes órganos consultivos con los que ya se cuentan, con sindicatos, las patronales, evidentemente las empresas tecnológicas, asociaciones de mujeres, colegios profesionales. Se consiguió llegar a un documento marco que, bueno, al final constituye la Carta de Derechos Digitales, ¿no? En cuanto a su contenido, reforzar categorías, derechos a la libertad, tengo ahí algún ejemplo. Bueno, hemos recogido ahí algún ejemplo: el derecho a la identidad del entorno digital, la protección de datos, el pseudonimato, a no ser localizado y perfilado, esto es muy importante. Fijaos, a la ciberseguridad, claro, derecho a la ciberseguridad. Esto podemos pensar, ¿eso qué es, no? ¿De qué va eso? Pues tenemos cuerpos de seguridad del Estado. En el mundo digital no vamos a tener ningún soporte. Lo hay, lo hay. Por cierto, si tenéis algún problema, duda o cuestión, hija, nieta, pareja que sufra ciberacoso o cualquier que nos hemos pagado factura falsa, hemos tenido algún problema de ataque, hackeo, etcétera, etcétera, 017. 017 es fundamental, el número de teléfono gestionado por el INCIBE, y además informan, te derivan a los cuerpos de seguridad si hace falta, justicia, fundamental, ¿vale? Esto hay que saberlo, esto es un derecho, ¿no? Y ese servicio público ya sea, yo diría que se ha normalizado y es más que relevante.
¿vale? Bien, en cuanto a igualdad de derechos, evidentemente la no discriminación en el entorno digital es fundamental. Pero es que el derecho de acceso a Internet, de accesibilidad universal, de la protección de menores en el entorno digital, son derechos que deben ser matizados, deben ser desarrollados y deben ser muy trabajados con este contexto, como decía, de cambio y de evolución permanente y, bueno, y muy disruptiva, ¿no?, de las tecnologías. También se recogen derechos de participación y configuración de espacios públicos. Yo ni iba a pensar, ¿no?, espacios públicos en el mundo digital. A mí me encanta esta cuestión. Y ahí hablamos de neutralidad de la red, de libertad de expresión, lógicamente, y de información, importantísimo, de recibir libremente información precisa. Esto es muy importante. No voy a entrar a más, pero está claro, ¿no? A la participación pública mediante lo que son instrumentos, medios digitales, a la educación digital, fundamentales, ¿no? Bueno, y aquí está claro, todo lo que es la interacción entre la ciudadanía y el sector público es también un elemento que se recoge que, bueno, pues también tiene más enjundia también y diferentes textos ya jurídicos lo recogen, ¿no? Se establecen también derechos laborales y empresariales. Hablamos de la desconexión digital, del teletrabajo, de la privacidad, todo esto en un contexto, ¿no?, laboral, empresarial, profesional, vaya. Y muy importante, y esto tiene que ver con este trabajo que ahora se está impulsando en el marco de la presidencia y con este expediente legislativo, que yo sé que esto, y además con el ChatGPT, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de pronto suena un poco feo lo de decir que se ha puesto de moda, pero ahora ya hablamos mucho de inteligencia artificial cuando ya estaba, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Sepamos porque hay cuestiones muy de riesgo que debemos tener en cuenta y que se están regulando, ¿no? Por eso, cuando hablamos de derechos digitales en entornos específicos, se aborda esta cuestión de la inteligencia artificial, al igual que los neuroderechos. Y esto, claro, es algo muy... Esto sí que es... El tema de neuroderechos es algo muy, yo no voy a decir disruptivo, pero desde luego sí muy innovador, de lo que ahora no hablamos, pero lo mismo un día, bueno, pues igual que de la IA y tal, pues de pronto, boom, el boom de los neuroderechos, ¿no? Aquí tenemos... Yo diría que una batería de conceptos, ¿no?, que son claves para todo lo que supone algo que estaba comentando antes, ¿no?, la oportunidad, ¿no?, de ese salto en la sociedad digital. Es que hablamos de derecho a acceso a datos para fines de registro público, vale, esto suena un poco... Pero bueno, a la investigación científica o histórica, estadística y de innovación y desarrollo. Imaginaos lo que podemos aprender, el conocimiento que se puede generar con esos recursos ya digitalizados, con el uso, ¿no?, la adaptación de esas tecnologías habilitadoras que llaman la inteligencia artificial mismamente para explotar esa información. Os voy a poner un ejemplo. Aquí en el ámbito académico lo vamos a entender. Los ficheros XLS, CXL, tal, que nos descargamos del INE para hacer, ¿no?, un contexto demográfico y estas cosas, ¿no? Imaginaros la aplicación de herramientas de inteligencia artificial. Nosotros no somos desarrolladores, no somos desarrolladoras, pero ya hay herramientas que podemos usar igual que un Excel. Y pensemos en eso. Y que podemos aplicar a conjuntos de datos abiertos para hacer nuestras investigaciones. Esto ya está más que normalizado. Por eso tenemos el derecho a acceder a esos datos, pero también garantizando los derechos de autor, de propiedad intelectual, bueno, etcétera, etcétera. Esto es un reto muy interesante, como digo, muy interesante, porque son recursos, es como la base, ¿no?, la materia prima que ya está ahí, ¿no? Claro, hay otra cuestión que ya está ahí, bueno, es que voy saltando, pero perdonadme, pero ¿y dónde está? ¿A qué hemos oído hablar de la nube y todas estas cosas? En Europa ahora el concepto clave es la soberanía del dato, bueno, ¿no? La soberanía estratégica, bueno, ¿dónde están los datos? Claro, ¿quién tiene el dato? ¿Y quién tiene la capacidad de darle un botón y apagar la red, ¿no? Y adiós, chao.
os voy a decir algo que para mí sí que es muy disruptivo, pero como nos apague la luz un día, esto va a ser... Claro, esto lo tenemos claro, ¿no? No debería decirlo, pero vamos. Pero, yo, ¿verdad? Esto lo tenemos claro. Imaginaos lo que supone garantizar que la luz no se va a apagar a la primera, ¿no? Claro, yo a veces hablo con... Bueno, yo cuando estoy en el ámbito académico, ¿no? Con los chavales y tal, y las chicas, digo... A ver, estáis pensando que no tenéis que aprenderos las cosas o que os las aprendéis de memoria para el examen. Y luego ya salís, acaba los exámenes, las cervecitas y se me ha olvidado. Ya lo miraré en internet, digo ya. ¿Y si algún día se apaga la luz? Y es que un médico, un cirujano, se le olvida dónde está un órgano y lo va a mirar en Google mientras está operando. Sí, es que estamos en un momento en el que estas cuestiones hay que plantearlas. Porque esa lógica de todo está en internet y todo vale encima, o sea, que aquí hay mucho matiz que deberíamos hacer. Debemos compartirla con estos nativos digitales para que tengan muy claro que la tecnología es la tecnología, lo que supone, los riesgos que hay, en qué está basado todo este desarrollo y en qué contexto estamos. Esto es muy importante, que no es... Claro, es que esta visión de me llevo todo, tengo el mundo entero, el universo en el móvil, ¿no? Y ya lo miraré. Y pues te has quedado sin batería. Claro. Pues yo os pido además que cuando interactúes con gente joven, yo esta estrategia la uso mucho. Se quedan así. Bueno, fundamental, hablábamos. Esos derechos en entornos específicos son muy relevantes porque, como decía, son elementos clave que están en permanente desarrollo y que son los que también necesitan una revisión puntual, pero muy a medio y largo plazo, ¿no? Hablamos de derecho a un entorno digital sostenible. El tema de la minería de datos es una cuestión que además desde el punto de vista de las instituciones de la Unión Europea en ciertos casos se cuestiona, ¿no? Y además se establecen parámetros de criterios de impacto ambiental que deben ser tenidos en cuenta. Esto es muy importante, como decía, ¿no? Pero la protección a la salud en el entorno digital, hablamos de salud mental. Tenemos una problemática también muy importante. Muy importante. Tenemos que revisar, además ahora se está hablando de estas cuestiones, el impacto que está teniendo la conexión permanente de nuestras personas más jóvenes a la maquinita, lo que supone eso, la desconexión, las noches viendo el móvil porque tú ya hablas, claro, tus colegas ya no son del barrio, es que tus colegas están en el otro lado del planeta y hablas con ellos de noche, chateas de noche. Eso está generando muchos problemas de salud mental, claro. Muchos problemas de salud mental. Entonces, tenemos que, hablaba antes de competencias digitales, pero también necesitamos información, sensibilidad y además una visión, como decía antes, mucho más holística para entender que los servicios públicos, que determinados servicios públicos básicos tienen que tener en cuenta estas nuevas realidades. Y esto es fundamental. Como debemos tener en cuenta también que, como decíamos, la inteligencia artificial, aquí os lo he recogido así, pues deberá asegurar un enfoque centrado en las personas y su inalienable dignidad, y que en el desarrollo de estos sistemas se deberán garantizar, entre otros, el derecho a la no discriminación. Estas son cuestiones éticas, ¿no? También lo es, y hay una ética, y de verdad hay elementos fundamentales en todo lo que tiene que ver con las neurotecnologías, ¿no? Ya digo, lo del reloj se ha normalizado, pero ya hay tecnología para, bueno, no para, sino que puede, nos para, no estoy diciendo eso, puede condicionar nuestras decisiones. Pero es que los datos, con la aplicación de esas neurotecnologías también son muy sensibles, estamos hablando ahí de datos personales, de datos biológicos, que bueno, pues deben tener, yo creo que una supervisión de todo lo que supone la integración en esa nueva realidad, ¿no? No quiero hacer una distopía, de verdad, para nada, no, ya, me voy a venirme arriba con cuestiones más positivas, ¿vale? Mirad, las garantías. También en esa Carta de Derechos Digitales se han tenido en cuenta qué garantías deben tenerse en cuenta y ese marco de eficacia, ¿vale?
sobre todo pensando en el desarrollo de textos, en el desarrollo de regulación a diferente nivel. Y esto es muy importante. Claro, fijaos, mirad, de derecho, de esta visión de derecho, ¿de quién será competencia todo eso? ¿Verdad? ¿Dónde? En nuestro caso, las comunidades autónomas, aquí, claro. Y esto es muy importante, porque todo esto de lo que estamos hablando debe también pasar por generar nuevos marcos de gobernanza, ¿no? ¿Hasta dónde llega cada administración pública? Claro, es que los algoritmos también se usan ya a nivel local. Las comunidades autónomas lo están utilizando para diferentes servicios públicos. Esto ya es algo normalizado, ¿no? Y por eso es importante que la efectividad se garantice en función de competencias, y competencias tasadas, negociadas y además muy claras desde el punto de vista de los diferentes, ¿no?, agentes del sector público en este caso, y en su interacción también con el sector privado, ¿eh? Esto es fundamental, ¿vale? Os decía antes, y ya voy a ir ya para soltar ya la palabra, el micrófono, e interactuamos, por favor. La Carta de Derechos Digitales, nuestra Carta de Derechos Digitales, con 2 años de vida, ha sido un referente. También ha habido un trabajo ahí arduo y también ha habido, y esto ha sido muy interesante porque desde el punto de vista iberoamericano tampoco se partía de cero, ¿no? Se han alineado intereses, se han alineado visiones, y el resultado ha sido esta Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los entornos digitales, que se aprobó en marzo de este año, ¿no? Y que ha generado también un marco con la misma lógica, ¿no?, prescriptiva, un marco común de valores sobre los que impulsar nuevos instrumentos de política pública y de regulación. Os puedo asegurar que no ha sido fácil llegar a todo esto y esa negociación, porque ya digo, las visiones, las situaciones de partida eran distintas, los intereses lógicamente otros, la visión, esto se ha hecho con cada uno de los gobiernos, ¿no?, de los países de la región, era diferente esa visión gubernamental, pero finalmente se logró un consenso en torno a, bueno, a diferentes cuestiones. He traído aquí para que veáis esto, podéis descargarlo, está en internet, pero podéis ver ahí cuáles han sido, digamos, los marcos, ¿no?, las grandes áreas sobre los que se han desarrollado este tipo de ideas, ¿no?, desde la centralidad de las personas, fundamental, derechos y deberes en los entornos digitales. Y aquí hay también un componente muy interesante que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Somos responsables también de lo que hacemos con el móvil, con las webs, con las plataformas, y esto es muy importante porque establece un marco de información y sensibilización en el que ya entramos todas y todos, ¿no? Hablamos también de la inclusión digital y la conectividad, de la privacidad, confianza, la seguridad de los datos, la ciberseguridad, del acceso pleno a la educación, la cultura, la salud, ¿no? Muy importante esa lógica de entornos digitales inclusivos y seguros. Esto es algo que, de verdad, marquémonoslo aquí porque es una cuestión a reivindicar, ¿no? Hablamos de, bueno, lógicamente, de la atención a niñas, niños y adolescentes, de la participación social, económica y política en esos entornos digitales, de la administración pública digital, de la economía digital y de esos valores, ¿no?, de justicia, inclusión y seguridad también. Y de las tecnologías emergentes. Hablamos de tecnologías emergentes, estamos hablando de inteligencia artificial, hablamos de neuroderechos, hablamos de este tipo de cuestiones. Es la otra, ya hablaremos de neuroderechos, que también, bueno, ¿de acuerdo? Por eso, desde la perspectiva de las políticas públicas, hay algunos elementos, ya los he tratado, ¿no?, son fundamentales, que tienen que ver con la gobernanza, con la concertación, con la colaboración entre gobiernos y administraciones públicas, pero también con la colaboración público-privada, ¿no? Y la transparencia. Y es que cuando hablamos de transparencia, hablamos de transparencia algorítmica también, de que conozcamos cuáles son los algoritmos que se aplican. Exactamente. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. Y hablamos de innovación, lógicamente. Innovación porque el mercado innova, la academia innova también y genera tecnologías, genera nuevas aplicaciones de esas tecnologías, pero el sector público innova, como hemos visto también anteriormente, ¿no?, con diferentes parámetros y con una lógica de cambio adaptativo, pero también innova, ¿no?
Y con esto creo que ya os voy a acabar y con algunas, bueno, aquí, esto es nada, solo una foto, ¿no?, de todas las cuestiones que se han desarrollado en el marco de esa agenda que tiene que ver con infraestructura. Esto es, evidentemente, que es así, pero os cuento solamente por encima, ¿vale? Y de esas lógicas de garantizar en la medida, desde la perspectiva de las políticas públicas, esos derechos digitales. Desde la perspectiva de las infraestructuras y la tecnología, hablando de conectividad, hablando de economía del dato, como os decía, esto es muy importante, y de inteligencia artificial en base a una ética y a unas oportunidades, ¿no?, que también establece el contexto. Evidentemente, yo creo que para los países europeos ha habido un acicate importante con ese acceso, ¿no?, a fondos para la recuperación que ha supuesto el mecanismo de recuperación y resiliencia, y la lógica, desde luego, era rentabilizar, ¿no?, esa capacidad de inversión, por cierto, también de realizar reformas, ¿vale?, en el marco de ese mecanismo de recuperación y resiliencia, para incorporar esa visión, ¿no?, de política pública y de esos elementos, ¿no? Hablábamos, como decíamos, de conectividad, hablamos de ciberseguridad fundamental, hablamos de inteligencia artificial, de economía del dato, hablamos de administración digital, hablamos de integración, por cierto, de transformación digital de las empresas, de las pymes, y hablamos también... ¿Qué pasa? Perdona, que estáis escuchando, disculpadme. Y hablamos también de desarrollo de competencias digitales. Esto es fundamental, de verdad, desde diferentes niveles. De hecho, bueno, tenemos ya herramientas europeas para establecer diferentes rangos, para acreditar también esas competencias digitales. Y eso es algo que, bueno, otro producto, ¿no?, de esto que es la Unión Europea, y que al final, bueno, va a permitir una acreditación de competencias homologada, ¿no?, para toda Europa, que por cierto también está siendo una referencia para que en el ámbito iberoamericano podamos, ¿no?, tener esas relaciones sobre la base de homologaciones en cuanto a conocimiento, ¿no?, en este caso en competencias digitales. Y finalmente herramientas, como digo, de política pública, como es la Carta de Derechos Digitales, y como referentes, ¿no?, para desarrollar nuevas iniciativas. Y ya a modo de conclusión, algunos elementos, ¿no? El humanismo tecnológico como referente de la transformación digital. No podemos perder la vista con esta cuestión, no podemos perder yo diría que esta lógica, ¿no?, la podemos perder de vista en este proceso. Tenemos que seguir hablando de derechos digitales, no podemos olvidar esto, y además no lo podemos, yo diría que desvincular a cualquier nuevo desarrollo, a cualquier nueva tecnología que de pronto aparezca en nuestras vidas. Pensémoslo, porque esto es muy importante. Y porque además existen determinadas herramientas para garantizar, aunque todavía no estén regulados, determinados derechos. Hablábamos antes de la ciberseguridad, y es un caso, yo creo que muy importante, ¿no? Esa visión global. Esto ya no va de países, esto no va de ese, esto ya, olvidémonos, ¿vale? Hay que buscar esos espacios, hablar, interactuar, acordar, etcétera, etcétera, ¿no? Hablábamos también de la colaboración público-privada, pero también de esa gobernanza inteligente. Aquí cabe todo el mundo, la responsabilidad de las distintas instituciones, organizaciones del sector público, sea cual sea su dependencia, su ámbito de competencia, también es fundamental. Y esto es algo que yo creo, de hecho es más, yo creo que, fijaos, durante este tiempo ha habido mucho alineamiento a veces también, pero alineamiento, ha habido mucho en torno a determinadas prioridades, ¿no? Y esto estoy hablando desde la perspectiva de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Hay tendencias, hay necesidades que están compartidas y se reconocen, y hay preocupaciones que también se comparten, y eso es algo que, bueno, pues en un ámbito así podemos, como decía, ¿no?, sumar, pues es muy importante, ¿no? Hay que ser ambiciosos. Esta, como decía antes, la Carta de Derechos Digitales, la Carta Iberoamericana, no es un texto que regule nada, pero sí marca cuáles son las prioridades para regular. Y de hecho, el reglamento de inteligencia artificial, el reglamento europeo, ya introduce estos elementos. Claro, aquí hay una cuestión, hasta dentro de 2 años no entrará en vigor. Claro. Bueno, pero hay cuestiones, como hablábamos antes, la responsabilidad social corporativa,
y otro tipo de elementos que tienen que ver con el mercado, con la imagen. Hay componentes ahí muy interesantes que desde el sector privado también yo creo que le está haciendo movilizarse en torno a determinados valores éticos, como decía, y eso es muy importante. Cuando hablo de ambición, y esto es algo en la negociación de la Carta Iberoamericana, había, claro, determinadas cuestiones que no se veían probablemente relevantes, ¿no? Que fuesen recogidas en un documento porque les parecía muy lejanos a muchos países, a los representantes de algunos de los países iberoamericanos, y planteábamos, seamos ambiciosos. Unas reuniones de este tipo con esta negociación no las vamos a tener cada mes, ni cada año, ni cada 2 años. Si tenemos que hablar de neuroderechos o hablar de sesgos en la inteligencia artificial, hay que hablar ahora, porque la regulación va a venir, y va a venir. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, y estamos ahora con esta cuestión, esto es muy interesante, yo lo veo muy innovador, se ha impulsado un sandbox, pero bueno, un espacio de pruebas para que las empresas y administraciones públicas puedan probar sobre sus algoritmos, sus aplicaciones de riesgo, puedan probar el borrador del reglamento de inteligencia artificial, que aún no se ha aprobado. Y la lógica es que durante unos meses puedan ver cómo les afectará y ya adaptarlo. El objetivo es que no ocurra lo mismo que ocurrió con el reglamento de protección de datos, y es que tal, me costó que se implementase, ¿no? Se aplicase. No, vamos a avanzar, y aunque haya 2 años, porque hasta dentro de 2 años no será obligatorio, pues si podemos acelerar y dentro de 1 ya haya empresas con aplicaciones de riesgo que estén aplicando ya ese reglamento, bueno, pues eso habremos ganado, ¿no? Ya aprendamos de la experiencia y busquemos alternativas, ¿no? Y sobre todo, con esto finalizo, ¿vale? No perdamos el foco. Las personas tienen que estar en el centro. Porque la tecnología, esto de que la inteligencia artificial ya va sola, que puedes interactuar con un chat y parece que piensa solo por sí mismo porque es inteligente, no es cierto. La tecnología es una herramienta generada por humanos, entrenada por personas humanas. De ahí los sesgos, claro, lógicamente. Entonces no pensemos que esto no es un robot que mañana va a volverse en contra nuestra con una capacidad, ¿no? O sea, estas películas de terror. Exacto, Terminator no existe. Entonces, tengamos claro que somos nosotros y nosotras los que estamos impulsando esta tecnología y que también somos nosotros los que tenemos que poner los límites. Y ya con esto prometo que ya me he callado. Muchas gracias. Bueno, os avanzaba al principio que nos iba a hacer pensar, que nos iba a plantear muchas cuestiones en este mundo digital y en este mundo nuevo, pero actual. Bueno, pues abrimos un turno de debate para que cualquier... Muchas gracias, directora, por su ponencia, muy sugerente. Por momentos también, para mí, en representación del sector social de la discapacidad española, inquietante, porque usted bien lo recordaba, y ayer el propio director de Amnistía Internacional citaba también a Sam Altman, en esta idea de que si la inteligencia artificial sale mal, puede salir muy mal. Y coincido en los diagnósticos también de la situación actual que usted nos ha ofrecido, pero desde luego también me gustaría transmitirle en esta idea de que, bueno, que el futuro llegó y parece que a la generación, como me dice mi hija adolescente, de los boomers, ¿no? Nos ha pillado con mucho por aprender y con muchos retos y desafíos. Y creo que uno de estos retos y desafíos, porque ya esto está en aplicación, como usted bien decía, ya no está siendo para todas las personas igual, y en este sentido me gustaría rescatar los problemas que estamos detectando de accesibilidad universal, de falta de diseño para todas las personas en lo que son estas herramientas, ¿no? y que han venido y que han transformado
nuestra vida y me gustaría simplemente señalar que dentro de este humanismo tecnológico creo que vamos a tener que también prestar bastante atención a lo que son formas sutiles de exclusión, por ejemplo, cuando las plataformas y los servicios de los entornos digitales no respetan el derecho y el principio de accesibilidad universal y también, como usted bien ha señalado, los sesgos discriminatorios hacia las personas con discapacidad que ya están generando efectos. Muchas gracias. Hola, yo aparte de felicitarte también yo me he divertido mucho porque efectivamente ha sido muy sugerente todo, ¿no? Yo trabajo en una organización feminista, entonces por lo tanto estoy muy acostumbrada a hacer el análisis de las brechas en el acceso digital, de tal manera, incluso a vincular, por ejemplo, cuestiones de accesibilidad con lo que es el empoderamiento colectivo, ¿no? Es decir, si existe una brecha digital entre hombres y mujeres, evidentemente, pero claro, en el marco de este curso, que estamos hablando de los retos de la Declaración de Derechos Humanos y demás, lo que me rompe la cabeza completamente, ¿no? y de algunas evoluciones, es el tema en que tenemos que pararnos a pensar efectivamente que de esa cuestión instrumental que nos estaba llegando de la tecnología, ¿no? Es decir, la diferencia entre colgar el teléfono así o tenerlo en la mano, ya no se trata de eso, ¿no? Porque de alguna manera yo también formo parte de una generación que hemos crecido con la ciencia ficción esperando el momento en el que se inventara el chip cerebral para poder aprender a pilotar un helicóptero en 30 segundos. Que eso, en un momento determinado, lo que me tenga que plantear ahora en relación con los neuroderechos es el tema de y si te meten publicidad de bebé Coca-Cola, ¿también lo quieres? En el tema del condicionamiento, o si te dicen que votes a, no sé, quien sea, ¿vale? Que estamos en un momento complicado para decir nada, pero lo vas a aceptar también. Entonces, claro, el problema es, ya desde el punto de vista de hombres y mujeres, del uso de la tecnología, de los sesgos discriminatorios, digamos que se abren una serie de cuestiones que sí tienen una relación muy íntima con el tema del disfrute de los derechos y de las personas, los individuos, ¿no? En el sentido de que, a ver, si tenemos un jefe de personal que decide que no se contratan mujeres para una actividad X, sabemos a quién tenemos que denunciar por discriminación. Si el resultado de eso es un algoritmo, ¿a quién denuncio? Es decir, ¿cómo hago efectivo el tema del derecho? Por hablar de lo más primario, ¿no? Y luego por seguir hablando de que es que ahora me tengo que preocupar efectivamente de que la tecnología tiene que servir para mi aprendizaje, pero ojo, que a lo mejor efectivamente me están condicionando o me están negando el derecho al olvido. Es decir, me parece tan complicado, en serio, que incluso me cuesta mucho trabajo desde el punto de vista de tercer sector qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cómo le contamos esto a las mujeres que acuden, por ejemplo, a nuestro servicio para la adquisición de competencias digitales en el marco de la política pública que en este momento tenemos y bastante bien definida y demás, le tengo que decir, ¿cómo le tengo que avisar? De que además es importante que su participación es importante desde el punto de vista de la definición de esos derechos digitales que en este momento mi sensación es que están un poco pendientes de definir, ¿no? Y luego, efectivamente, desde el punto de vista de hombres y mujeres, que es de igualdad, yo creo que la reflexión que voy a hacer da igual de igualdad que estemos hablando, ¿no? Pero particularmente desde la óptica feminista es el tema de que ya hay cuestiones, además, que no vamos a poder trabajar si no es desde ese entorno digital, ¿no? Nosotras nos acabamos de adherir a una propuesta de pacto de Estado de medidas para la protección de la infancia y la adolescencia y demás, de entornos digitales seguros, precisamente, entre otras cosas porque ¿cómo vamos a trabajar educación afectivo-sexual si efectivamente no estamos en los entornos desde los que se está accediendo a la pornografía? ¿Y cómo voy a pactar con las organizaciones de infancia el tema de que si no hay feminismo en esa cuestión y si no hay erradicación de pornografía, tampoco es un entorno seguro para los adolescentes? Por lo tanto, es un lío, no sé cómo lo ves, Pilar, y si nos puedes iluminar un poco de cuáles serían las estrategias. Gracias. Bueno, gracias.
Menudo marrón de preguntas. Bueno, yo iluminar no, pero la verdad es que sí compartir con vosotros algo que yo creo que es muy importante. Me voy a dejar esto aquí. A ver, es súper interesante esto que estáis planteando. Primero porque en esos marcos de gobernanza de los que hablamos y en este contexto el tercer sector también es clave. Yo hablo de colaboración público-privada y aunque se normalizó esto como un concepto de Estado-empresa, yo lo veo como un concepto Estado, sector público no estatal, pero también sector privado sin ánimo de lucro. Quiero decir que es claro, ¿no? Esto no es solo empresas y Estado, ¿no? Hay otros agentes sin ánimo de lucro que no forman parte de lo público, pero aunque tengan interés público. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Y desde ese punto de vista, el papel, la relevancia de ese papel que tenéis tiene que, o sea, tenéis que creeroslo también, y eso es muy importante, porque se han reivindicado derechos, se han reivindicado una serie de cuestiones, de políticas públicas desde el tercer sector que ahora operan igual, aplica igual en el contexto digital. La desinformación no es nueva, la desinformación se hacía antes en papel, o la radio, lo que pasa es que ahora es diferente, y probablemente el impacto sea, bueno, ahora lo iremos viendo, ¿vale? Pero que no, por cierto, el impacto de la desinformación no solamente se va a evidenciar en resultados electorales, se va a evidenciar en una cultura política, en una cultura asociativa, en una, bueno, en otras realidades que tienen que ver más con la socialización y con la interacción, y ahí jugamos todo el mundo. Pero bueno, pero dicho esto, esos sesgos discriminatorios, al igual que la desinformación, también han existido. O hablabas de personal, de recursos humanos que discrimina por sus preconceptos, por sus intereses, por lo que sea. Ahora lo hace un algoritmo, pero ese algoritmo no llega solo a una empresa. Ese algoritmo está diseñado por alguien. Y esto es fundamental. Entonces, evidentemente, dentro de esas cartas, estos marcos regulatorios, la denuncia a algoritmos como sujetos, esto no va a pasar, porque el algoritmo no podemos pensar que es algo, un agente etéreo que no vemos y que de pronto sale como si fuese una seta. El algoritmo está diseñado por personas y está entrenado por personas. Esto es muy importante, que toman la decisión de qué campo meten, de qué instrucción le dan, que dónde se entrenan y para qué. Y esto es muy importante, muy, muy importante. Entonces, no quitemos responsabilidad a la humanidad, porque somos nosotros los que estamos creando. Esto es como la bomba atómica. La bomba atómica no apareció sola. Ahora está, por cierto, la película. No, fue una persona. Era así, una persona, un equipo. Luego otra gente decidió usarla. La energía atómica de por sí no debería ser mala, ha sido su uso. Entonces, yo esto creo que lo tenemos que tener súper claro. Y claro, ¿qué ocurre? Que ahí lo que tenemos que entender es que igual que ya lo digital está, que ya venimos con esto, ¿no? Es que no solamente lo que está conectado, ya con el PowerPoint, con un esquema para que los contenidos se fijen, aprendizajes, igual tendremos que interiorizar también que estas nuevas realidades deben formar parte de nuestra organización. Si pensamos en que hay que desarrollar competencias digitales, que la educación en un entorno digital debe ser garantizada, porque hemos visto que pasó COVID, etcétera, etcétera, bueno, y que además genera nuevas oportunidades, tenemos que pensar, al igual que intentamos que las pymes se digitalicen para que sean más competitivas en este contexto y que además rentabilicen esa capacidad que tienen, tendremos que pensar que el tercer sector también tiene que incorporar en sus programas, en sus prioridades, en sus marcos reivindicativos, cuestiones en el contexto digital. Y esto es muy importante. Entonces yo sé que es difícil y que parece, pero realmente, os voy a poner, mira, lo había traído, lo había dejado atrás, os voy a poner un ejemplo. Que dices, esto, esto es como muy lejano, yo no soy tecnólogo, es que esto ya no es una cuestión de tecnólogos. Esto es muy importante, esto es una cuestión de todo el mundo, pero además de muchas disciplinas y además de esa visión interdisciplinar, a ver, vamos a trabajar conjuntamente. Mirad, el reglamento, esto es solo para que veáis un ejemplo. El método, no sé, los parámetros metodológicos para establecer dónde existen riesgos, en qué aplicaciones que usan la inteligencia artificial. Estos son algunos datos sobre este reglamento de inteligencia artificial que ahora mismo se está trabajando y que esperemos
se ve aprobado, ahí lo veis. 2 años desde que se publique, madre mía. ¿A quién afecta? Afecta a todo el mundo, pero principalmente quien tiene que atender a este marco, ¿vale?, regulatorio son empresas y administraciones públicas. Esto es importante. Os voy a poner un ejemplo, ¿no?, para que vosotros veáis. Ese reglamento clasifica sistemas en función del riesgo. Esto está elaborado con expertos, con un debate muy profundo entre los países, entre la Comisión, el Parlamento, ¿vale? Y aquí veis, riesgo que no en ningún caso se puede aceptar. Y hay algunos ejemplos. Bueno, son aquellas aplicaciones que suponen, como veis, una amenaza para la seguridad, la vida y los derechos fundamentales. Esto parece muy generalista, pero ya tenemos ahí unos principios, ¿no? Y sobre todo un referente, porque son sistemas que en ese reglamento están prohibidos, ¿vale? Y ahí veis. ¿Cuáles son esas amenazas? Manipulación del comportamiento, opiniones y decisiones humanas. Esto va a estar prohibido si se aplica el reglamento tal y como se ha establecido en el borrador. La clasificación de personas en función de su comportamiento social. Esto se llama social scoring y hay países donde se está aplicando. Y empresas que lo aplican, por cierto, para ver si te dan o no un servicio. O te cobran más o menos. Claro. La identificación biométrica masiva. Esto tiene muchas implicaciones, porque dices tú, jolín, es que a lo mejor yo puedo identificar en un determinado contexto de riesgo a una persona que se lleva a un niño y ¿qué hago? Bueno, en principio no se puede. Este es uno de los puntos, por temas de seguridad, que se están debatiendo. ¿Veis? Esas son las excepciones que se plantean, ¿vale? Pero en base a una serie de categorías, esto no se hace en 2 días, que llegar a acuerdo entre tantos países, imaginaros, ¿no? Fijaos las categorías, de alto riesgo y de IA de propósito general. Hay diferentes definiciones, ¿vale?, con ejemplos. La selección automática de empleados. Claro. Tenemos otros, son riesgos limitados. Y esas aplicaciones están sujetas a limitaciones de transparencia, los chatbots, ¿vale? Y los que no tienen riesgo, el mantenimiento predictivo, lo que ya se utiliza mucho, ¿no?, y que con algoritmos puedes hacer. Esto es cuestión de probabilidades y de... ¿vale? A estos no tienen restricciones. Y a esto venía yo. ¿Qué se hace? Los de alto riesgo, como hemos visto antes, están prohibidos. Y a partir de ahí, mirad cuáles son los requisitos, los de altísimo riesgo, perdonadme, ¿vale? Los que no están prohibidos, los de alto riesgo que no están prohibidos, disculpadme. Entre otras cuestiones, se ha planteado un sistema con una metodología, con instrumentos a nivel europeo de aplicación para garantizar que se pueden utilizar. Y esto va a ser de obligado cumplimiento. Pues probablemente el tercer sector deberá incorporar estos conceptos y estas metodologías entre su trabajo habitual. Y yo sé que esto ahora lo ves y dices tú, ¡guau! Esto lo tiene que hacer un tecnólogo y tal. Bueno, que en su momento, yo qué sé, a lo mejor el Excel era muy difícil. ¿Me explico? O sea, son cuestiones de, sí, hay que buscar marcos de colaboración. Yo creo que esto supone también un reto, ¿no?, para el tercer sector. Entre otras cuestiones porque se trata de establecer colaboraciones para poder aplicar determinadas metodologías, al final herramientas jurídicas que sustenten nuestro trabajo probablemente, ¿no?, con determinados colectivos. Evidentemente tú no te vas a hacer ahora, yo qué sé, auditora de algoritmos, hombre, ya lo que nos faltaba, ¿no? Pero bueno, saber que existe una auditoría ¿no?, vosotros a que gestionáis Fondo Social Europeo. La parte administrativa, tus auditorías, ¿a que sí? Claro, ¿a que sí? Claro, pues tendremos que tener en cuenta que igual que os habéis adaptado a todo ese, digamos, procedimiento administrativo que supone gestionar programas en el Fondo Social Europeo, pues habrá que interiorizar también otras herramientas. De momento no hay. Ya. De momento no está abierto ese canal de participación, es uno de los. Y después que está viendo y después está la otra parte, el tema de que estamos hablando de una serie de derechos sobre los que la población, que no hay o sea,
Claro. Que ponga la característica. Es que no soy capaz ni de ponerlo en lenguaje ordinario para poder explicarlo, ¿no? Es decir, que nadie tienes el derecho a que nadie te coma la cabeza. Perdón, no. Entonces, digamos que es tan novísimo que el papel del tercer sector, en el sentido, por ejemplo, de ser representativo de intereses de un colectivo, en este momento incluso está muy complicado, ¿no? Porque a veces no podemos ni imaginarnos qué significa esa manipulación o a dónde puede hacer llegar, ¿no? Yo creo que hay una baja comprensión poblacional de qué significan realmente los derechos digitales, más allá de que tengo derecho a que haya acción en mi pueblo. Claro. Sí, claro, es verdad. Sí, bueno, yo os animo a que esta cuestión, hombre, no nos vamos a hacer especialistas en neuroderechos, yo desde luego no, pero que está ahí, que interactuamos con tecnólogos, con tecnólogas de verdad, esto es y bueno, yo estaba diciendo de esto para pilotar un avión, yo hasta que el teletransporte no se lo invente, me voy a sentir también que esto todavía nos falta. Entonces, bueno, oye, no sé si alguien más... Ella. Creo que se me escucha. Sí, pero bueno. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, me parece todo esto muy interesante y a la vez abrumador, ¿no? La administración y la tecnología es algo muy importante porque es el acceso a ciertos derechos que son básicos. Claro. Pongo un ejemplo. Si una chica o un chico que han sido custodiados por la administración tienen que pedir un certificado de que han sido tutelados por cualquier administración, no pueden hacerlo en algo físico, tienen que hacerlo de manera virtual y no es fácil, hay que meter claves, certificados, casi imposible para ellos y ellas. Los teléfonos son tan viejos que no te permiten ni pedir cita en extranjería. Hablo de extranjería porque es algo que me ha pasado, ¿no? La cita de extranjería es otro problema aparte, no tiene nada que ver con... No, tiene que ver porque yo en el mismo momento he pedido cita y hablo de las que hay, que son la recogida del TIE, que esas hay, como pedir cita, ¿no? O cosas muy, muy básicas que tú no tienes ninguna persona física para poder ni llamar por teléfono ni dirigirte. Directamente estás vetado. Por ejemplo, ahora si te quieres hacer la nacionalidad es aún más difícil. Tú misma es más difícil que antes, ¿no? Y yo a veces digo, si a mí, que estoy en la universidad, que creo que tengo una competencia digital bastante, me cuesta muchísimo y tardo mucho, ¿qué pasará con otras personas, ¿no? Entonces eso... creo que se ha generalizado y ha sido positivo porque es verdad que yo me puedo sacar ciertas cosas muy rápido y a mí me facilitó mucho la vida, a otras personas se las dificulta muchísimo más, ¿no? Como si supongo que lo tendrán en mente, ¿no? Pero ¿cómo lo abordan? Totalmente de acuerdo. La verdad es que para haber generalizado un poco esa idea de que el sector público no innova, nos hemos acostumbrado mucho a que de pronto no hubiese atención personalizada. Es algo que evidentemente ha generado a las personas muchos problemas, de hecho está limitando en algunos casos derechos y es una cuestión que se está abordando desde la reformulación del servicio garantizando esa atención personalizada. Claro, esto supone que debemos también retomar formas, o sea, equilibrar, digamos, y hacer dual probablemente un servicio para tener claro que hay población a la que hay que darle unas garantías de acceso a un servicio público, ¿no? Esto no es fácil, también parece que no debería ser tan difícil, pero no es fácil porque la desconcentración, la descentralización administrativa, o sea, el punto único de acceso sí que digitalmente se puede garantizar, pero la ventanilla única presencial para determinados servicios no. Entonces, esta es una cuestión que se está trabajando porque hay que garantizar esa dualidad. De hecho, mira, en el caso, dependiendo de los servicios, lo de extranjería no voy a entrar porque sé que está habiendo problemas y bueno. Pero el tema, por ejemplo, lo que hablamos del INCIBE, el INCIBE ya está haciendo, para que ese número de teléfono de atención telefónica también tiene chat por lado, bueno,
tiene diferentes canales de acceso, pero el INCIBE ya está haciendo convenios con entidades locales para garantizar también una atención personal. Y esto es muy importante. Porque, como decía, te van a orientar sobre desde ciberacoso, ciberdelincuencia, otros tipos de delitos en la red, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, eso, claro, no podemos olvidar y no, desde luego la disrupción no puede estar en que de lo analógico, desde lo presencial pasamos ya a no estar, ¿no? A dar la sensación de que no se está. Que no, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero mira, eso en el caso de chavales probablemente de origen extranjero es distinto, pero a mí me llama mucho la atención cómo estos nativos digitales encuentran tanta dificultad en sacar un certificado digital. Bueno, generalmente es porque no tienen papeles. Ya, no, por eso te digo, ya, pero no, eso está claro, digo, pero yo he visto también, me acuerdo el programa, no me acuerdo, había un programa de empleo para jóvenes, que ahora no me acuerdo, que está en una plataforma, no recuerdo, ¿cómo se llama? Era del periodo anterior de la Unión Europea, sí. De Europa, ¿no? Donde los chavales tenían que entrar vía certificado digital y yo me llamaba mucho la atención primero porque es que no sabía ni lo que era, ni el concepto. Y a mí yo decía, jolines, pues si tú le das a OK con las 18.000 estas que tienes guardadas ya, las claves. Conozco gente profesional, con carrera, que tiene numerosas dificultades. De hecho, hace poco nos pasó que un chico quería aplicar una beca de FPU y no podía conseguir certificado digital y es gente formada, ¿no? Sí, entonces, sí. como que sí, que hay que mejorar esos sistemas, está muy claro. Complejo, ¿no? Eso está puede claro. ir a alguien que te eche una mano. Totalmente de acuerdo. Tengo yo el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pilar, por acompañarnos y por tu intervención, ¿no? Que creo que es muy interesante y muy actual y además que es verdad que nos plantea un reto fundamental, ¿no? En el ámbito de los derechos humanos. Es verdad que nosotros empezamos, por ejemplo, a trabajar el plan de derechos humanos donde incorporamos toda una parte de derechos digitales con la Secretaría de Estado y empezamos mucho pensando en el tema de las brechas digitales en cuanto al acceso, de las dificultades en el acceso, no solo en términos de accesibilidad también de las personas, muchas personas con discapacidad, sino de lo que estáis hablando, ¿no? De las diferencias. Tenemos el tema de las personas mayores, todo este debate, ¿no? Que hemos tenido. Y es verdad que yo creo que es clave, es fundamental, si la gente no accede, no puede ver, no puede disfrutar de sus derechos, pero es verdad que se resolverá con educación, sobre todo, con formación, con ampliar todo y las posibilidades también y mejora de las capacidades de la administración, de las empresas, de todo el sistema. Ahora bien, nosotros, claro, llegamos a todo el tema este de los neuroderechos, de la inteligencia artificial como tal, ¿no? Y es verdad que es muy complejo en cuestiones incluso de esto de la discriminación de los algoritmos que puede suponer, como lo que estaba comentando Marisa. Y a mí en este contexto me preocupa todo el tiempo algo que seguramente que dirás, ya ahora la que faltaba, ¿no? Pero es verdad que al final todo el sistema de inteligencia artificial, o por lo menos yo lo poco que he podido leer en este tiempo y de paso que me interesaba para el debate del plan de derechos humanos y de los derechos humanos, al final la inteligencia artificial la están desarrollando empresas, superempresas, cada vez más concentradas, que utilizan los datos que usamos todos y que volcamos todos en Internet y por lo tanto nos pertenecen para desarrollar un sistema que al final tenemos en manos de muchas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que avanzar hacia el control público de esto. Es mi humilde opinión. Es decir, que tiene que haber mucho más control público y ciudadano, por supuesto. Para eso los ciudadanos necesitamos herramientas, conocimiento, capacidad de respuesta, de saber para empezar, de qué nos están hablando, ¿no? Y para continuar de cómo podemos y lo que supone esto en nuestra vida. Yo creo que hay que hacerlo, por supuesto, en la perspectiva de que esto es un avance positivo para la humanidad y tiene que serlo y nos dará oportunidades. Yo no soy una persona miedosa ante
Los avances, todo lo contrario, me encantan, ¿no? Entonces digo, pues hay esto de, yo quiero probarlo, ¿no? A ver cómo funciona. Si me ayuda a tener información más rápido, bienvenido sea. Pero efectivamente tenemos que evitar las brechas, tenemos que controlarlo como ciudadanos y desde el sector público y tenemos que, bueno, pues que saber cuando nos están contando una mentira, cuando la información es real, la validez de los datos que se utilizan para determinadas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, charlita, pues, porque me parece muy inquietante, pero a la vez muy interesante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo te doy las gracias, además, porque yo creo que hasta con una clave que a mí me parece, bueno, yo además me apasiona este punto que acabas de plantear, porque creo que es un tema, o sea, es un espacio, o sea, debe generar un espacio de debate básico. Primero porque realmente, claro, no es que realmente estamos en este punto hablando de derechos digitales porque no han sido los estados los que han impulsado las tecnologías, sino que quien más rápido han sido muy pocas empresas a nivel global que han generado una economía digital absolutamente, como decíamos, globalizada y yo diría que hasta con cierto tinte oligopolístico. ¿No? Siendo suave. Bueno, Sí. Y claro, de pronto hay que hacer algo. O sea, yo que una empresa a nivel global pida control, claro, y el autocontrol, ¿dónde se queda, no? Esa capacidad que deberías tener. Pero aquí hay una cuestión importante y tiene que ver con esto de la cultura política que hablábamos antes, que para mí es un término apasionante. No es cuantitativo, no es que sepas mucho de política, de los parlamentos, del sistema político y tal, sino cómo identificamos al sector público, a las políticas públicas, esa participación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay una cuestión muy importante y tiene que ver con cómo vemos nosotros al Estado en todo esto. No, a mí hay una cuestión que ahí me llama mucho la atención y es, existe un debate a nivel social en muchos países y aquí también en determinados contextos que es el de el Estado controlador, el Estado con todos nuestros datos. Pero claro, yo lo pienso y digo, el Estado tiene datos nuestros de todo tipo. De todo tipo, aunque lo haga a través de operadoras y de empresas que presten servicio, el Estado podría tenerlo. No lo tiene unificado, evidentemente, no hay un repositorio de otras personas, pero es que yo personalmente prefiero que el Estado tenga mis datos para proveerme de un servicio público. Por cierto, el sector público ya podría utilizar nanorobots y automatizar determinados procesos, imaginaos esto, para hacer que yo no fuese a pedir un servicio, que el Estado funciona a demanda, en muchos casos, los servicios públicos. Podría ir directamente a aquella persona que lo necesita, ¿Qué es esto? Pero esa tecnología ya existe. Imaginaos lo que supondría eso en cuanto a eficiencia y eficacia en la gestión y a protección de la población, ¿no? Claro, yo esto muchas veces lo he comentado con gente y dice, ya, pero es que entonces el Estado, ¿qué tiene? ¿Todos mis datos? Y digo, no, mejor los tiene Apple, que ya los tiene. Y ahí no nos leemos. ¿Nos habéis dado cuenta cómo ha cambiado lo de las cookies? Lo de ahora encima te lo tienes que leer, te tienes que meter y decir, venga, voy quitando, ticando, te dejo estas. Claro, eso forma parte de esa evolución, pero ahí yo creo, hombre, yo reivindico al Estado, la verdad. Reivindico al Estado además como garante no solo de derechos, de convivencia, y eso es así. Y para que evite esas brechas de las que hablábamos y ponía en evidencia. Es decir, si tenemos el derecho, y en este caso el derecho administrativo, que nos permite interactuar con las administraciones públicas en el mundo digital y en el mundo físico, pues que de verdad sea una realidad. Que estas personas mayores a las que hablábamos o determinados colectivos, cuando yo me enfrento, por ejemplo, en una clase de la Universidad de la Experiencia y hablo de administración digital, me dicen, usted sabe que para hacerlo efectivo tengo que tener el móvil, tengo que tener el ordenador, tengo que tener una firma electrónica. Y les digo, pues es verdad, claro. ¿Sabes? Y si vives en un municipio pequeño y demás, encima te falla internet. ¿Sabes? Entonces, bueno,
que son determinadas cuestiones que tenemos que ir superando y que tenemos que ir avanzando en ello. Y es verdad, a todos aquellos colectivos pues en riesgo de exclusión social y demás, muchas veces se encuentran además con la dificultad tecnológica de acceder a cuestiones tales como ayudas, ¿sabes? De poder acceder a una ayuda. Porque dices, no, porque no la conozco o no puedo tener acceso a ella porque, pues... Vamos, que yo también les digo una cosa, yo no me imagino a mi madre rellenándome a mí los papeles de la matrícula bueno, de la universidad y yo lo he visto. En las sábanas, ¿eh? ¿A que sí? Es verdad, también es cierto. Claro, es decir, que hay cuestiones que le cambiamos el formato, pero Sí, que siempre ha habido determinadas brechas, ¿no? Al final, y bueno, pues vamos intentando... Bueno, sí, Tenemos que la brecha sea cada vez menor. Sí, bueno, yo creo que la capacidad que nos da pues toda esta evolución, ¿no? Sobre todo de información, es infinita, ¿no? Gracias a eso, y haciendo un poco de broma, pues podemos saber hoy en día quién es Marcial Dorado, cosa que antes no se sabía. Pero bueno, fuera de la broma, yo hago una pequeña reflexión. Creo que hay veces que la aplicación de la inteligencia artificial, en algunos casos, hace que nuestra inteligencia sea cada vez más artificial. Me explico. Se reduce bastante la capacidad no solo de raciocinio, sino de fijación del conocimiento. Por poner un ejemplo muy claro. Antes, tú decías, tengo que ir a tal calle, y te fijabas el recorrido. Ahora lo metes en el Google Maps y ya está. Y es que no fijas para nada ningún recorrido ni nada. Es decir, estamos un poco supeditados a determinadas máquinas o determinadas formas, ¿no? Y luego otra cosa que me ha interesado mucho también es el tema de que hablabas antes de que la gente, sobre todo la gente más joven, pues llega a la noche y se pone a hablar con sus amigos, amigas, en cualquier parte del mundo. Yo creo que hay que hacer un razonamiento un poco transversal, porque decías que esto provocaba problemas de salud mental y cosas más graves. Sí. O sea, creo que se está perdiendo mucho la capacidad de relacionarse unos con otros y que sean relaciones reales. Esto, por ejemplo, hay un problema de salud pública ahora mismo, clarísimo, que es el tema de las chemsex. Sí. Esto está en la base. O sea, cuando ya hay una consecuencia muy grave, habría que ir mucho atrás. Y yo solo me puedo relacionar a través de determinadas aplicaciones o determinadas formas de relacionarme que no son reales, que me obligan a determinados comportamientos para ser aceptado en el grupo, y esto genera riesgos y problemas. Entonces creo que también esto hay que analizarlo, ¿no? Porque más allá de la salud mental, o sea, este mundo maravilloso virtual, creo que genera muchísima soledad. Y esa pérdida total y absoluta de la capacidad de relacionarse entre la gente. Yo recuerdo una anécdota hace muchos años, ¿no? Yo trabajaba en una discoteca y había dos chicos que estaban pues a 2 metros ligando a través de una aplicación. Digo, madre mía, pero si es que están aquí, pues o sea, es que y es así. Y eso está pasando, ¿no? Entonces, creo que hace una reflexión también o sea, que sea también más transversal todo el tema de cómo se aplica la inteligencia artificial para las consecuencias que luego puede traer en la persona, ¿no? Y en concreto me interesa mucho el tema de cómo afecta a la salud mental, a la salud física y a determinados comportamientos. Y no sé si se tiene esa visión transversal o no, pero creo que es imprescindible. Sí, yo creo que esa es una preocupación cada vez mayor, ¿eh? Y yo por eso decía antes que este tema de la digitalización no es un tema de tecnólogos y tecnólogas, para nada, ¿eh? Es un tema de cualquier profesional, digamos, ¿no? O de muchos profesionales. La visión es interdisciplinar, interprofesional, sí o sí. Y ese es un caso, porque realmente los profesionales de la salud tienen que entender que esta nueva realidad o esas herramientas o esas dinámicas de uso
tienen incidencia en determinadas cuestiones y probablemente en determinados grupos de edad y ciertamente esto se debe conocer. Y yo creo que ahí hay un campo importante de crecimiento de investigaciones en temas de salud, desde esa perspectiva negativa de esos impactos, pero también en positivo, ¿no? Porque está habiendo un desarrollo muy importante, ¿no? Desde operaciones en remoto hasta pues lo que hablábamos antes, de otra perspectiva. Mira, un ejemplo, en la carpeta digital, pues la podéis descargar, descargarla en el móvil, tenéis toda vuestra información, tenéis los puntos del carnet de conducir, los certificados y se van sumando porque es un servicio y una herramienta que va escalando con nuevos servicios, todas las certificaciones que la AGE puede hacer de formación, etcétera, etcétera, y se van a ir sumando servicios. Pero es que el último que se ha sumado, y a mí me parece algo de verdad, creo que trascendente, de hecho, ¿no? Aunque no seamos muy conscientes, se ha conseguido que todas las comunidades autónomas incorporen su tecnología para integrar en esa carpeta el historial, el expediente clínico, historial, el historial clínico de todas las personas. Claro, esto es un avance de verdad, desde el punto de vista tecnológico, para poder tener acceso en el móvil a esa información, pero pensar lo que supone desde el punto de vista político y administrativo el haber logrado que tecnológicamente se integre esa información. Entonces, eso también es un avance que en positivo hay que poner de manifiesto, ¿no? O sea, que ya no es solo distopía, pero no, consciente y totalmente de acuerdo, y yo creo que es un campo en el que cada vez hay más estudios y cada vez hay más aportaciones relevantes, en cuanto a lo que son programas, a alertas, ¿no? Alertas también, y eso es muy importante, claro. Mira, Pilar, yo conocí que me faltaban 2 puntos del carnet de conducir porque consulté una vez la carpeta ciudadana. No, yo pensé que tenía los 15 y consulto la carpeta ciudadana. Bueno, pues cuando estás con cursos de estos y demás, digo, pues vamos a poner ejemplos reales. Y yo voy y digo, ay, pero si me faltan 2 puntos. ¿Y cuándo fue esto? Y me enteré ahí, consultando la tarjeta, la carpeta ciudadana. O sea que vamos, mi recomendación de... Sí, no, y además que irá incorporando cada vez más servicios, lógicamente. Sí. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues agradeceros a todos el estar esta mañana, agradecerte a ti, Pilar, porque nos has ofrecido una visión general y además que nos afecta y nos preocupa. Y bueno, pues os convido para que esta tarde pues sigamos con el tema de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.